Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración geométrica. Hoy nos vamos a meter, pues al mundo de las figuras planas, específicamente los polígonos y ya dentro de ellos los cuadriláteros. Tenemos aquí unos materiales visuales, la verdad muy claros, que nos van a servir de guía para definir y clasificar estas formas, ¿no? La idea es entender no solo los nombres, sino la lógica de cómo se organizan. ¿Listas? ¿Listos para desentrañar esto? Claro que sí. Además, entender estas bases de la geometría, pues va más allá de solo memorizar términos, ¿eh? Es realmente comprender el lenguaje con el que describimos, con el que diseñamos, incluso construimos el espacio, el que nos rodea. Vamos a ver cómo propiedades que parecen simples, como cuántos lados tiene o cuánto miden sus ángulos, pues dan pie a toda una variedad de figuras. Perfecto. Empecemos entonces por el principio. ¿Qué es exactamente un polígono? Las guías visuales que tenemos nos dicen que son figuras planas, cerradas, y que están limitadas por 3 o más segmentos de línea recta. Y ojo, hacen una distinción clave luego. Si todos sus lados y todos sus ángulos de adentro son iguales, ¡zas!, es un polígono regular, como ese hexágono amarillo que se ve súper perfecto en la primera imagen. Precisamente. Y si esa condición de igualdad total pues no se cumple, o sea, si los lados miden diferente o los ángulos varían, entonces ya hablamos de polígonos irregulares, como las otras dos figuras que están junto al hexágono, esa naranja y la morada, que se ve clarito que no tienen esa simetría, ¿no? Esta primera división, regular e irregular, es fundamental. Totalmente de acuerdo. Las guías también señalan otros elementos importantes. Esos puntos donde se juntan dos lados, las esquinas, digamos, se llaman vértices. Y las líneas rectas que podemos trazar adentro del polígono, uniendo dos vértices que no estén pegaditos, o sea, no consecutivos. Esas son las diagonales. Se ven bien como líneas punteadas en la figura morada y en la otra, la amarillo-naranja de esa primera imagen. Y fíjate qué interesante cómo estos elementos, lados, vértices, ángulos, diagonales, son como las piezas básicas, ¿no? Con las que construimos la descripción de cualquier polígono. Y algo muy práctico que mencionan las fuentes es cómo se llaman según el número de lados. El nombre ya nos dice mucho. Sí, es una lista súper útil que viene ahí. 3 lados, el famoso triángulo. 4 lados, el cuadrilátero, que va a ser nuestro foco principal ahorita. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono, como el ejemplo regular que vimos. 7 heptágono, 8 octágono, 9 eneágono y 10 lados, decágono. Es casi como un código secreto, ¿no? Exacto. Un código basado en prefijos griegos que nos da mucha precisión. Cuando dices pentágono, cualquiera que conozca esta convención sabe que hablas de una figura de 5 lados. Sin duda, es parte esencial de ese lenguaje geométrico universal que mencionaba al principio. Y es fascinante ver este sistema de nombres reflejado en cosas tan distintas, desde edificios hasta moléculas químicas. Muy cierto. Bueno, ya que los mencionamos, centrémonos ahora en los de 4 lados, los cuadriláteros. La segunda guía visual nos presenta una primera gran clasificación, una división muy importante basada en algo muy específico, el paralelismo de sus lados. ¿Cómo funciona esta división? Es bastante lógica, una vez que la ves. Divide a todos los cuadriláteros en 3 grandes familias. Primero, los paralelogramos. Son los que tienen 2 pares de lados opuestos paralelos. Imagínate las vías de un tren. Bueno, aquí tendrías 2 pares de vías que nunca se van a cruzar. Entendido. 2 pares de lados paralelos. ¿Y los otros grupos? El segundo grupo son los trapecios. Estos tienen solamente un par de lados opuestos paralelos. El otro par de lados no lo son. O sea, si los alargaras, se acabarían cruzando. Ok, un solo par paralelo. ¿Y el último? Un par paralelo. Trapezoides, 0 pares paralelos. El paralelismo es el gran organizador aquí. Así es. Y no es un criterio nomás porque sí, ¿eh? El paralelismo tiene consecuencias importantes en las propiedades de la figura, en si los lados y ángulos opuestos son iguales, en cómo se comporta si la mueves o la giras. Por eso es una forma tan natural y útil de empezar a clasificarlos. Ahora, aquí es donde siento que la cosa se pone más detallada y, la verdad, bastante interesante. Dentro de esa primera familia, los paralelogramos, recordemos,
Dos pares de lados opuestos paralelos, las fuentes nos muestran que hay subtipos. La segunda y tercera imagen son clave aquí. Empecemos con el más famoso chance, el cuadrado. Ah, el cuadrado. El modelo de regularidad en los cuadriláteros. Sus características clave. 4 lados exactamente iguales en longitud y, muy importante, 4 ángulos interiores rectos, de 90 grados. Perfecto. Luego está el rectángulo, también súper común, como una puerta o la pantalla donde nos podrían estar viendo o escuchando. ¿Su definición? Pues mantienen los 4 ángulos rectos del cuadrado. Esa es su característica principal. Pero sus lados que están pegados, los contiguos, no tienen por qué ser iguales. Podrían serlo y entonces sería un cuadrado. Pero generalmente tiene un par de lados más largos y un par más cortos. Captado. Ángulos rectos son lo importante en el rectángulo. ¿Qué sigue? ¡Ah! El rombo. El rombo cambia el enfoque. Aquí lo que importa es que los 4 lados son iguales en longitud, como en el cuadrado. Pero los ángulos no tienen por qué ser rectos. Sus ángulos opuestos sí son iguales entre sí, pero los ángulos que están juntitos, los contiguos, son diferentes. A menos que, otra vez, sea un cuadrado, ¿verdad? Es como si agarraras un cuadrado y lo apachurraras de lado. Buena analogía. Lados iguales, pero ángulos no necesariamente rectos. Y nos queda uno en esta familia de paralelogramos, el romboide. El romboide es, en cierto modo, el paralelogramo genérico. Es el que queda cuando no se cumplen las condiciones especiales del rectángulo, ángulos rectos, ni las del rombo, lados iguales. O sea, tiene lados contiguos de diferente longitud y ángulos contiguos que tampoco son iguales, y no son rectos. Es la forma más general de paralelogramo que no es ni rectángulo ni rombo. Entendido. Ahora, la tercera imagen propone algo útil. Dibujar las diagonales, esas líneas internas que unen vértices opuestos, en un cuadrado, un rombo, un rectángulo y un romboide. Aunque la fuente no explica mucho sobre las propiedades de estas diagonales, el simple hecho de dibujarlas sí ayuda a ver cómo son distintas en cada figura, ¿verdad? Totalmente. Y es un excelente punto para resaltar algo que a veces se nos pasa. La relación jerárquica entre estas figuras. No son como cajitas separadas. Piénsalo así. Un cuadrado cumple con la definición de rectángulo, porque tiene 4 ángulos rectos. Así que todo cuadrado es un rectángulo. Y también cumple con la definición de rombo, porque tiene 4 lados iguales. Así que todo cuadrado es también un rombo. Ah, claro. O sea, el cuadrado es como el miembro VIP que está en varios clubes a la vez. Exactamente. Y tanto el rectángulo como el rombo son a su vez tipos específicos de paralelogramos. El romboide es el paralelogramo que no tiene esas características extra de ángulos rectos o lados iguales. Esta jerarquía es clave. La especificidad viene de añadir más condiciones o reglas. Y como decías, dibujar las diagonales, aunque no analicemos aquí sus propiedades a fondo, como si son iguales, si se cortan en ángulo recto, etc., ya empieza a dar pistas visuales sobre las simetrías y diferencias internas de cada figura. Eso aclara mucho el panorama de los paralelogramos. Dejemos entonces este grupo y pasemos a la siguiente gran familia que mencionamos, los trapecios. El criterio clave aquí, recordemos, era que tienen un solo par de lados paralelos. Estos lados paralelos reciben un nombre especial. ¿Cuál era? Se les llama bases. Siempre hay una base mayor y una base menor, a menos que los lados no paralelos también fueran paralelos, pero entonces ya sería un paralelogramo, ¿no? La clasificación de los trapecios, como muestra la cuarta imagen, se centra ahora en las características de los otros dos lados, los no paralelos, y los ángulos que forman. Perfecto. La guía nos muestra 3 tipos. Primero, el trapecio rectángulo. Su nombre como que ya nos dice algo, ¿no? Así es. Se llama así porque uno de sus lados no paralelos es perpendicular a las dos bases, o sea, forma ángulos rectos, de 90 grados, con ellas. La imagen lo marca clarito con el cuadradito en la esquina. Es como si tuviera una pared derechita. Entendido. Luego viene el trapecio isósceles. La palabra isósceles siempre me suena a que algo es igual. Y tienes razón. En este caso significa que los dos lados no paralelos miden lo mismo. Esto le da una simetría especial a la figura. Por ejemplo, los ángulos que están sobre cada base también son iguales entre sí. Piensa en la forma de algunas, no sé, gradas o macetas alargadas.
Buena imagen. Lados no paralelos iguales. Y el último tipo es el trapecio escaleno. Escaleno generalmente significa desigualdad. Aquí quiere decir que los lados no paralelos tienen longitudes diferentes. Y además, ninguno de ellos es perpendicular a las bases, porque si no, sería rectángulo. Es el trapecio más general o asimétrico, sin las propiedades especiales de los otros dos. Clarísimo. La fuente también define la altura del trapecio, marcada como h, que es la distancia perpendicular entre las dos bases paralelas. Y nos da ejemplos visuales muy claros de cada tipo, incluso con un pequeño ejercicio para identificar trapecios como rectángulo R, isósceles I o escaleno E. Lo importante de esta clasificación es ver cómo, una vez que fijamos la condición de tener un par de lados paralelos, las bases, las características de los otros dos lados y los ángulos que forman nos permiten diferenciar subtipos con propiedades geométricas distintas. El rectángulo tiene sus ángulos rectos tan útiles, el isósceles tiene esa simetría bonita, y el escaleno representa el caso más genérico. Conocer estas diferencias es crucial para cálculos posteriores, como el área o para entender por qué se elige una forma u otra en ingeniería o en diseño. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Hagamos una breve recapitulación para asegurarnos de que la estructura general quedó clara. Empezamos con los polígonos, figuras planas, cerradas por segmentos rectos. La primera gran distinción fue entre regulares, todos los lados y ángulos iguales, e irregulares. Y recordamos que se nombran según su número de lados, triángulo 3, cuadrilátero 4, pentágono 5, etc., usando prefijos griegos. Luego nos enfocamos en los cuadriláteros, 4 lados. Vimos que se dividen en 3 familias según sus lados paralelos: paralelogramos 2 pares, trapecios 1 par y trapezoides ningún par. Exacto. Una clasificación fundamental basada en esa propiedad clave del paralelismo. Dentro de los paralelogramos, exploramos los subtipos basados en la igualdad de lados y si tenían ángulos rectos. Cuadrados, lados iguales y ángulos rectos. Rectángulos, ángulos rectos. Rombos, lados iguales y romboides, el caso más general. La tercera imagen hasta tenía un ejercicio visual para identificar romboides 1 y 6, cuadrados 4 y 8 y rectángulos 2, 7 y 9 en un grupo de figuras. Resaltando esa jerarquía interesante, donde las figuras más específicas, como el cuadrado, cumplen las condiciones de varias categorías a la vez. Y finalmente, dentro de los trapecios, vimos la clasificación basada en los lados no paralelos y los ángulos. Trapecio rectángulo con ángulos rectos en un lado no paralelo, trapecio isósceles, lados no paralelos iguales, y trapecio escaleno, lados no paralelos desiguales y sin ángulos rectos particulares. La idea central que conecta todo esto es fascinante, la verdad. La geometría usa propiedades que podemos ver y medir, longitud de lados, paralelismo, medida de ángulos, para construir un sistema de clasificación súper lógico y ordenado. Cada nombre no es solo una etiqueta, sino que guarda un conjunto preciso de características geométricas. Es un lenguaje para describir la forma de manera eficiente y universal. Y clasificaciones que venían en el material visual que usamos de base para la conversación. Un recorrido bastante completo por estas figuras esenciales, creo yo. Sin duda, hemos repasado cómo se nombran y organizan estas formas que, si ponemos un poquito de atención, están por todos lados, ¿eh? En el diseño de un piso, la forma de una ventana, las señales de tráfico, la estructura de un puente, patrones en la naturaleza. Pero, más allá de solo clasificarlas, me gustaría dejar una pregunta flotando. Adelante, ¿cuál sería? Escribir tienen consecuencias físicas, funcionales. Por ejemplo, todos sabemos que un triángulo forma una estructura muy rígida, ¿no? Mientras que un marco simple de 4 lados, un cuadrilátero, se deforma bien fácil si no lo refuerzas con diagonales. Ahí están otra vez. Entonces, la pregunta para quien nos escucha es: ¿cómo creen que estas propiedades inherentes, la rigidez, la simetría, la capacidad de cubrir una superficie sin dejar huecos, teselar, etcétera, de cada tipo de polígono y cuadrilátero, cómo influyen en las decisiones que toman arquitectos, ingenieros, diseñadores o incluso la propia naturaleza al construir, organizar y dar forma al mundo físico que nos rodea? Es algo para observar con otros ojos la próxima vez que miran a su alrededor.
aprender.